Bendiciones, amados, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. El día de hoy les traemos un video acerca de cómo ser usados como vasijas de honra por nuestro Padre Celestial para darle buen fruto en sobreabundancia. Quédate con nosotros hasta el final del video y esperamos que sea de edificación para todo aquel que ve este video y para el cuerpo de creyentes. Toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial y para el Cordero que nos redimió y nos lavó en su sangre. Si aún no te has suscrito al canal, dale clic al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video y que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Bien, en este video vamos a ver algunos versículos del Nuevo Testamento, conocido en hebreo como Brit Hadashah, acerca de qué es ser una vasija de honra. Vamos a ver dos ejemplos de dos hombres que fueron usados por nuestro Padre Celestial, no por sus méritos ni por sus obras, sino por la elección y por la voluntad y los propósitos de nuestro Padre Celestial para con sus vidas. Y ese es el anhelo que debemos de tener todos nosotros como creyentes, ser usados como instrumentos de predicación y de bendición por parte de nuestro Padre Celestial para los propósitos del reino de los cielos, para el establecimiento del reino de los cielos, para darle buen fruto en su abundancia, para predicar el evangelio del reino. Quédate con nosotros y comencemos viendo lo que dice la Escritura acerca de qué es una vasija de honra y qué es una vasija de deshonra y cuál es la diferencia y a qué debemos de aspirar nosotros como creyentes en nuestro Salvador Yeshua, el Mesías. Comencemos. Segunda de Timoteo 2:20 dice: pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para deshonra. Aquí podemos ver una metáfora que el apóstol Pablo utiliza para describir la creación de nuestro Padre Celestial. Y nosotros como creyentes en Yeshua debemos de aspirar siempre a ser vasos de honra para los usos honrosos, para los propósitos del reino de nuestro Padre Celestial. Segunda de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se purifica a sí mismo de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que la Escritura nos dice entonces que nosotros debemos de purificarnos. ¿De qué? De toda cosa profana y vana, del pecado. Y así, estando limpios y siendo diligentes en el estudio de la palabra, es decir, estando apartados, que ese es el significado de la palabra santificado, seremos útiles para nuestro Padre Celestial, dispuestos para que Él nos use para toda buena obra. Pero esto no depende de nosotros, como la Escritura lo dice a continuación. Romanos 9:15 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Elohim, de nuestro Padre que está en los cielos, que tiene misericordia. Este versículo nos dice que es nuestro Padre Celestial el que llama, el que hace el llamado. A quien Él quiere usar, a ese usará, y de ese tendrá misericordia y se compadecerá. Por ello, como creyentes debemos de pedirle a nuestro Padre Celestial misericordia y compasión para ser utilizados para sus propósitos como vasijas de honra. Así es. Como creyentes en Yeshua el Mesías debemos de pedirle misericordia y compasión a nuestro Padre Celestial para que a través de su misericordia, que es eterna, Él nos use a nosotros como instrumentos de bendición y como instrumentos de honra para darle buen fruto en sobreabundancia. Ese debe de ser el mayor anhelo de un creyente. Un creyente no debe de simplemente conformarse con decir, bueno, soy salvo y ahora pues voy a seguir con mi vida. No, un creyente debe de desear vehementemente predicar la palabra de nuestro Padre Celestial o usar los dones que nuestro Padre Celestial les dio para poder usarlos para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. El propósito de nuestras vidas como hijos de nuestro Padre Celestial es adorarlo y honrarlo a Él. Ese es el propósito y ese debe de ser el anhelo de todo creyente, ser usados por nuestro Padre Celestial para las obras del reino de los cielos, para el reino de los cielos, como obreros diligentes que estudiamos y trazamos bien su palabra. Sea cual sea el don que Él te haya dado, debes de usarlo para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Ese debe de ser tu mayor anhelo, ser diligente como creyente y como hijo de nuestro Padre Celestial, ser diligente en todo lo que tenga que ver en el reino de los cielos. Continuemos viendo el ejemplo del apóstol Pablo y cómo él fue llamado a gracia y misericordia después de haber sido perseguidor de la iglesia, de la congregación de redimidos del primer siglo. Veamos lo que dice la Escritura. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, al Mesías Yeshua nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. La primera carta a Timoteo nos dice
y estos son propias palabras de Pablo, que él fue perseguidor, blasfemo e injuriador. Pablo persiguió a la iglesia y no tenía ningún mérito para ser apóstol, pero no fue por las obras que fue llamado, sino porque nuestro Padre lo recibió a misericordia, sabiendo que Pablo lo hacía en ignorancia e en incredulidad. Por tanto, aquí vemos que el propio Pablo reconoce que él fue recibido a misericordia, no fue por sus obras, puesto que no era digno, pero no es de nosotros que depende, sino de nuestro Padre que hace misericordia para con nosotros. Primera de Timoteo 1:16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Yeshua el Mesías mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Aquí Pablo nos está dando el ejemplo suyo de vida, para decirnos que así como de él, nuestro Salvador Yeshua el Mesías tuvo misericordia, así también de nosotros él tiene misericordia. Pablo había sido perseguidor de la iglesia, e inclusive Pablo en la misma carta, en el capítulo 1, verso 15, él dice que palabra fiel es esta y digna, que Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales él era el primero. Por eso nosotros debemos de anhelar y de ser usados por nuestro Padre Celestial como vasijas de honra, apelando a su misericordia, como lo dice la Escritura. Así que podemos ver el ejemplo de Pablo, cómo después de haber sido fariseo de fariseos y perseguidor acérrimo de todos los creyentes en Yeshua el Mesías, nuestro Padre, a pesar de todo eso, para demostrar su clemencia y su misericordia a través del Cordero, Yeshua el Mesías, llamó a Pablo a gracia y a misericordia, y él lo transformó en una vasija de honra para la predicación del Evangelio, y nada más y nada menos que lo envió a todos los gentiles dispersos entre las naciones, a las 10 tribus perdidas de Israel y a todos aquellos que íbamos a responder sí al llamado del Evangelio, sí a nuestro Salvador Yeshua el Mesías, sí a la vida eterna y a amar a nuestro Padre sobre todas las cosas con todo nuestro corazón. Ahora veamos el ejemplo de otro personaje, Jacob, y cómo nuestro Padre Celestial, sin que antes de que hubiera nacido, ya lo había elegido, porque él en su omnisciencia sabía que Jacob iba a responder así al llamado del Evangelio, sí a los propósitos de nuestro Padre Celestial, sí a las obras del reino. Y por eso de Jacob nació ese pueblo bendito que es el pueblo de Israel, el cual vamos a ver a continuación, y vamos a ver cómo nuestro Padre Celestial dice claramente en el profeta Malaquías y en la carta a los Romanos que a Jacob amó y a Esaú aborreció sin que antes hubiera nacido, porque él ya conocía cómo Jacob iba a amar su palabra, cómo iba a ser un hombre íntegro y cómo él iba a ser un hombre de casa y que iba a preferir la primogenitura y aspirar a las cosas que son de los cielos y no de la tierra como Esaú. Continuemos viendo lo que dice la Escritura. La Escritura nos dice en la carta a los Romanos, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. ¿Qué quiere decir estas palabras? Que los dos niños que tenía Rebeca en su vientre, Esaú y Jacob, eran dos naciones, y que Esaú iba a servir a Jacob, es decir, Esaú iba a ser el siervo de Jacob. ¿Y por qué lo hizo nuestro Padre Celestial? Por elección, para que permaneciese su voluntad. Y aquí podemos ver entonces que es del que llama y no por las obras, puesto que ni aún habían nacido y Jacob ya había sido elegido. La Escritura nos dice en Romanos 9:13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y en esto se demuestra que nuestro Padre Celestial hizo la elección con Jacob. A pesar de lo que Jacob hiciera, nuestro Padre lo llamó a misericordia, porque depende de nuestro Padre Celestial y no de nuestras obras. Romanos 9:17 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aquí podemos ver otro ejemplo de cómo nuestro Padre Celestial utiliza, y en este caso, a Faraón como vasija para deshonra, como vaso de ira. Porque nuestro Padre Celestial, como lo veremos a continuación, tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y endurece a quien quiere endurecer. Romanos 9:18 dice: de manera de que de quien quiere tener misericordia tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y dirás tú: no es justo. Pues sigue leyendo la Escritura y te darás cuenta que la vasija no le puede decir al alfarero cómo puede hacerla. ¿Acaso no tiene nuestro Padre Celestial el poder de hacer con lo que Él crea lo que Él tenga su voluntad? La Escritura nos dice en la misma carta a los Romanos: y que si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y esto se puede referir a Faraón y a todos los incrédulos.
Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, y estos somos nosotros, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, los creyentes en Yeshua, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Y aquí Pablo nos está revelando algo muy importante. También los hermanos judíos han sido llamados a misericordia, al igual que nosotros. Por eso dice, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Así que nuestro Padre Celestial es por su misericordia que nos ha llamado para usarnos como vasijas de honra para los propósitos del reino. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo en tus redes sociales y déjanos tu opinión en la caja de comentarios qué opinas sobre este tema y apóyanos suscribiéndote al canal, puesto que somos obreros de la misión de nuestro Padre Celestial. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. Amén.